Y en este mes vamos a estar hablando un tema importante, ¿sí? Influencers. Influencer. ¿Eh? Ahora, yo sé que quizá ustedes la tienen más clara que yo con el tema de influencer, están más metidos en las redes, conocen quiénes son los influencers, ¿no? Entonces, nosotros nos vamos a centrar en este mes en ver a una persona especial, ¿sí? Que fue influencer, ¿eh? Que fue la persona del Señor Jesús, ¿sí? Y que Él puede influenciar nuestra vida, ¿sí? De varias maneras. Ahora, para eso tenemos que pensar en algo importante, ¿eh? Los influencers tienen una personalidad específica o puntual, ¿eh? Ahora, cada uno de nosotros, ¿sí? Tenemos personalidades, ¿eh? Yo, por ejemplo, acá lo veo a Hugo, que está conectado, y si yo tengo que hablar de la personalidad de Hugo, diría que él es una persona habilidosa. ¿Habilidosa en qué sentido? Para quizás dirigir una reunión, lo hace muy bien, se destaca por eso, y decimos, y creo que vamos a estar de acuerdo, en que él es una persona extrovertida. ¿Sí? Entonces, cada uno de nosotros tenemos una personalidad. ¿Eh? Cada uno tenemos una personalidad. Ahora, ¿qué personalidades ven en su vida? ¿Qué tipo de personalidades tienen? A ver, ¿cómo son? ¿Son extrovertidos, ahí como lo dijimos de Hugo, o son introvertidos? Si yo me tengo que evaluar yo soy introvertido. ¿Por qué? Yo soy una persona más tímida, ¿eh? Me cuesta quizá más relacionarme. Si veo un grupo grande de personas, me cuesta meterme, interactuar. Ahora, ¿cómo se consideran ustedes? A ver, alguien que abre el micrófono y diga, bueno, yo creo que soy así. Yo creo que soy extrovertida. Ajá, extrovertido. Natalie, que está al lado, No, yo no, yo soy más introvertida. muy bien, ¿eh? Ahí, una y una, mira. Y Hugo no lo puede creer, no cree. Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguien más que me cuente de su personalidad? No, yo soy Anita, más. Vicky. Ay, Ahí algo iba a hablar. perdón. Yo soy más, sí, introvertido. Me pasa lo mismo que vos, Andrés. Si hay un grupo de muchas personas, me cuesta un poco entrar en conversación. Bien, ¿eh? Bien, cada uno de nosotros tenemos nuestras personalidades. Ahí Ana y Vicky iban a hablar. Yo también introvertida. Yo extrovertida. Ah, mira, una y una, ¿eh? Una y una. Extrovertida una y la otra introvertida. Bueno, es importante que nosotros nos conozcamos nuestra personalidad, pero también quería centrarme en 12 personas, ¿sí? Que estuvieron al lado de Jesús, ¿sí? Esas personas, sabemos quiénes son, son los discípulos de Jesús. Son las personas que Jesús eligió para el tiempo que él estuvo en la tierra, en su ministerio, por esos 3 años. Y si tenemos que hablar de los discípulos, cada uno de ellos era de manera diferente. Cada uno de ellos tenía su personalidad, sus características. Vemos que eran personas comunes y corrientes, eran personas que trabajaban, algunos en la pesca, otros tenían otros trabajos, eran personas con defectos, con debilidades, ¿no? Cada uno de ellos, y eran personas que no sobresalían. Quizás nos podemos destacar, nosotros nos podemos, cada uno de nosotros podemos vernos proyectados en ellos, en el hecho de que nosotros también, quizás no somos
personas con un gran conocimiento, personas famosas, populares, como quizá podemos ver, como decíamos al principio, en los influencers. Ahí podemos ver algunos que están en internet, que desarrollan temas, que hablan de una cosa, que tienen facilidades para expresarse y que tienen facilidades para que las personas lo sigan, ¿no? Y eso habla de ser un influencer. Ahora, estas 12 personas, los discípulos de Jesús, estuvieron con Jesús a lo largo de estos 3 años, aprendiendo de él, estando con él, pudiendo conocerle a él. Qué privilegio, ¿no?, que ellos tuvieron de poder conocer a la persona de Jesús. Ahora, fíjense, vamos a leer Lucas, capítulo 24, versículo 25. Alguien que lo pueda estar buscando, así lo podemos leer juntos. Dije Lucas 24, 25. El primero que lo tiene ahí lo puede estar leyendo. No se vale, no tenía la Biblia. ¿Cómo no va a tener la Biblia? Bueno, buscala y ahí podés después acoplarte. 24, 25. Dice así: Entonces él les dijo: Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Muy bien. ¿Ves? Acá el Señor Jesús les habla y les muestra que ellos eran personas que quizá le faltaba ese conocimiento, le faltaba el hecho de no creer, no creer en las cosas de Dios. Pero qué importante es que el Señor Jesús pasó tiempo con ellos, porque esto quizá al principio nosotros podemos ver cómo eran los discípulos y en qué se llegaron a convertir una vez que Dios empezó a trabajar en su vida y que ellos dejaron que el Espíritu Santo trabaje en sus vidas. Qué importante es que ellos pasaron ese tiempo y conocieron de Jesús. Ahora, vemos que el Señor Jesús estableció esos 12 discípulos. ¿Para qué? Fíjense que les dio una tarea específica y las vamos a ver ahí en Marcos capítulo 3, versículos 13 y 14. Vamos a Marcos capítulo 3, versículo 13 y 14. Si lo tienen ahí, lo pueden leer. Marcos 3, 13, 14. Ya lo tengo. Muy bien, léelo, Lala. Después subió al monte y le llamó sí a los otros que él quiso, y vinieron a él, y él estableció a 12, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Muy bien. Ahí la tarea que les había encomendado el Señor. Primero iban a estar con Él, iban a aprender de Él. Pero también la tarea que les iba a encomendar era enviarlos a predicar, que le hablen a las personas de la persona de Jesús. ¿Sí? Poder predicarle a las personas, ¿no? Y nosotros no podemos identificar con estos discípulos. El Señor Jesús también nos manda a cada uno de nosotros a predicar. A predicar a las personas que están en este mundo, que están perdidos, que no tienen a Cristo en su corazón. Y quizás se te pasan muchas personas por la mente, que vos decís, esta persona que yo conozco
no conoce de Cristo, necesita de Cristo. Ahora, qué importante, ¿no? Porque los discípulos fueron personas comunes y corrientes, hablábamos de eso, que nosotros también somos personas comunes, ¿eh? No hay nada en nosotros que nos haga mejores, ¿no?, que los discípulos, pero vemos que ahí Dios, a través de Jesús, tenía la tarea de encomendarle a estos hombres que prediquen el Evangelio, que vayan a predicar por todo lugar. Y 1 Corintios capítulo 1, versículo 27, fíjense lo que dice, acompáñenme ahí. 1 Corintios capítulo 1, versículos 27 al 29, vamos a ver. Dice así: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte. Y lo débil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, ¿no? Y vemos ahí la palabra de Dios mostrándonos que esas personas eran comunes, que no tenían nada importante, no eran reconocidos por la mayoría del pueblo, no eran personas que estaban en autoridad, no eran personas que estaban en lo religioso, como quizá un fariseo, un sacerdote, no, eran como cada uno de nosotros. Ahora, saben que la palabra discípulo en griego significa que es un aprendiz, un estudiante, ¿no? Y fueron durante todo ese tiempo del ministerio de Jesús que estas personas se convirtieron en eso, en sus discípulos, en sus aprendices, en ser estudiantes. Y lo maravilloso es que si nosotros podemos recorrer, ahora no lo podemos hacer por falta de tiempo, pero si pudiéramos recorrer, y te animo a que lo puedas hacer, Mateo, Marcos, Lucas, que puedas ver el ministerio del Señor Jesús con estos 12 discípulos. Vemos que Él era su maestro, que Él les enseñaba, que los influenciaba, pero que Él buscaba siempre cosas cotidianas de la vida para enseñarles. Y también con la palabra de Dios, poder guiarles y mostrarles lo que ellos debían hacer, ¿no? Qué maravilloso que cada uno de nosotros podamos ponernos en la piel de esos discípulos que pasaron 3 años con el Señor Jesús, ¿no? Vemos que fue un tiempo en el cual ellos aprendieron y pudieron llevar en práctica. Y lo bueno de todo esto es que nos llega también a nosotros. Nosotros un día pudimos conocer a Jesús como nuestro Salvador, ¿no? Y qué importante que hoy puedas ver a Jesús como ese gran influenciador, ¿sí? Que no es de hoy el hecho de que aparecen los influencers, ¿no? No es algo nuevo, sino que vemos a la persona del Señor Jesús ya influenciando a estas 12 personas para impactar al mundo. ¿Y sabes qué? Dios quiere hacer lo mismo a través tuyo, a través de tu vida. Quiere que impactes el mundo con tu persona, que puedas cada día de Él buscar para poder llenarte de Él y poder mostrar al mundo que hay una forma diferente para vivir. Estamos rodeados en un mundo de maldad, ¿no? Estamos rodeados en un mundo de maldad, pero qué bueno es que nosotros podamos impactar a este mundo con el Evangelio,
Quizá hoy no tenemos la oportunidad como hacíamos antes de salir a la plaza, de poder poner un tablero, de predicar, pero podemos utilizar tantas herramientas que tenemos a la mano para que la persona de Dios pueda correr por todo lugar, que la persona de Dios sea predicada, ¿no? Y hay cosas que realmente están volviendo a la normalidad y quizá vos ahí estás enfrentando nuevamente el hecho de poder estar en el colegio, tenés compañeros, ¿no? Qué importante que vos puedas pensar en cada uno de ellos, ¿no? La manera en de que me puedo llenar de la persona de Dios, conocer más de Jesús, para poder llegar a cada uno de ellos, ¿no? Seguramente en un tiempo más, a lo largo de estos sábados, vamos a conocer más y vamos a también a aprender muchas cosas que tenemos al alcance de la mano para que nosotros también podamos influenciar a las personas de alrededor. Así como Jesús los hizo con sus discípulos, que pasó tiempo con ellos, podemos nosotros ser de influencia para el mundo que nos rodea, ¿no? Y nuestra oración a Dios tendría que ser: Señor, ayúdanos a dejar de ser egoístas, ¿no? Que podamos cada uno de nosotros ver a las personas alrededor y saber que están sin Cristo, ¿no? Y que necesitan del Salvador. Y que nos dejemos influenciar por la palabra de Dios, ¿no? Te animo ahí en el lugar donde estás, ahí en tu casa, que puedas cerrar tus ojos, poder orar a Dios, ¿no? Y poder estar hablando con Él, ¿no? Y poder ser sincero. Y muchas veces cada uno de nosotros pensar, ¿no? ¿Me estoy dejando influenciar por la persona de Jesús? ¿Estoy dejando que Él entre en mi vida para mostrarme lo que Él tiene para mí y quiere que yo haga para Él? ¿Cuántas veces nosotros leemos la palabra de Dios, pero no profundizamos? La leemos y quizá hay cosas prácticas que Dios nos muestra para hacer y que decimos, bueno, quizá más adelante, ¿no? Pero Dios quiere influenciar nuestra vida, quiere que nosotros impactemos este mundo con el Evangelio. Les animo a que puedan estar orando ahí en el lugar donde estás, unos minutos, y luego sí terminamos orando con este tiempo. Señor, queremos agradecerte por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque en este tiempo, Señor, en esta tarde, pudimos ver, Señor, la persona del Señor Jesucristo, cómo influenció la vida de 12 personas, Señor, que eran comunes como nosotros, Señor, no personas con una inteligencia extraordinaria, fama, reconocimiento, y Señor, impactaste sus vidas, Señor, les mostraste lo que tú querías para ellos. La tarea de predicar el Evangelio por todo lugar, Señor, que llega hasta nuestros días. Señor, el hecho de que nosotros también tenemos que predicar el Evangelio e impactar este mundo. Señor, que nos podamos dejar influenciar, Señor, por tu palabra cada día. Señor, ver lo que tú quieres enseñarnos, pero que también nosotros podamos influenciar a otros. ¿Cuántas veces vemos
la influencia del maligno en este mundo, influenciando para mal las personas, Señor, pero que realmente nosotros podamos influenciar, Señor, con tu palabra a otros. Que seamos de ánimo el uno para el otro, compartiendo quizá algún versículo, la hora silenciosa, poder animar, Señor. Y Señor, te rogamos para que podamos poner en práctica lo aprendido, Señor. Sabemos que más adelante hemos de aprender mucho más en cuanto a ser de influencia, Señor, y que Señor, podamos estar preparados en este mes para impactar este mundo que necesita de Cristo. Todo lo dejamos en tus manos de amor. En Cristo Jesús. Amén.